ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה בשם Yeshua Mashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén y amén. Shalom. Hola mis amados, nuevamente agradezco a mi Abba Yahweh porque me da la oportunidad de compartir con ustedes su enseñanza e instrucción que es la Torah. Bien mis amados, el estudio de hoy nos mostrará la relación entre el sacrificio del Cordero, que es Yahshua, que vimos la semana pasada y que se relaciona con el Arca del Pacto. Bien, este estudio también veremos la conexión entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Veremos a través de la luz de las Escrituras cómo la palabra de Yahweh se reafirma en el Nuevo Pacto. Por lo tanto, este estudio mostrará que la Torah sigue y seguirá vigente hasta el fin de los tiempos. Quien diga que la Torah fue abolida, la misma Escritura mostrará la tremenda ignorancia que tienen las personas o creencias que dicen tal cosa, ya que toda la Escritura establece una relación perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Si ustedes, mis amados, van a construir una casa o cualquier tipo de edificación, pues entonces sus cimientos deben de ser sumamente fuertes para poder soportar todo lo que construyan arriba de estos cimientos y también soporten todas las cosas que sobrevengan. De la misma manera, nuestro Abba Yahweh puso sus cimientos sumamente tan sólidos en la Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah, que nadie, absolutamente nadie, los puede echar abajo, con doctrinas fundamentadas en la mentira, el engaño y la ignorancia, tal y como lo hacen las creencias católicas, cristianas y demás sectas. También comprobaremos con este estudio que todo, absolutamente todo, tiene que ver con el pueblo amado de Yahweh, que es, que fue y que seguirá siendo el pueblo de Israel. Sí, mis amados, aunque a muchos les duela y no les guste esta verdad, así que pues les pido que estén entonces muy atentos al estudio de hoy, mis amados. Tomen sus escrituras, su cuaderno de apuntes y vayamos juntos estudiando y entendiendo lo que nuestro Abba Yahweh tiene para nosotros el día de hoy. Comenzaremos leyendo el libro de Shemot o Éxodo capítulo 25 desde el verso 1 hasta el verso 31 y después analizaremos los versos más importantes para no ir alargando demasiado este estudio, mis amados. Bien, vamos a empezar entonces leyendo Shemot o Éxodo 25:1. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. La contribución que tomarás de ellos es de oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos teñidas y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónice y piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el oráculo. Tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario, así es como lo tienes que hacer. Tienes que hacer un arca de madera de acacia, 3 3/4 de pies de largo, 2 1/4 pies de ancho y 2 1/4 pies de alto. Lo recubrirás con oro puro, recubriéndolo ambos por dentro y por fuera, y pones una moldura de oro alrededor de la parte superior de él.
Fundirás 4 argollas para ella y las prenderás a sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, recúbrelas con oro. Pon las varas por las argollas a los lados del arca. Las usarás para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán removidas de ella. Dentro del arca pondrás los testimonios cuales yo te daré. Harás una cubierta de oro puro para el arca, será de 3 3/4 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Harás 2 querubín de oro, hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Haz los querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos. Los querubín tendrán sus alas extendidas por encima para que sus alas cubran el arca, sus rostros el uno frente del otro y hacia la cubierta del arca. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los 2 querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Harás una mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia en mi presencia siempre. Harás una menorá de oro puro, tiene que ser hecha labrada a martillo, su base, astil, tazas, círculo de hojas y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella. Bien, mis amados, estos versos demuestran entonces las indicaciones específicas que Yahweh le dio a Moshe para que hiciera el arca y los demás objetos que iban a ir dentro del templo. Ahora empezaremos analizando los versos antes leídos y los relacionaremos con varios pasajes del Nuevo Pacto. Bien, vamos empezando leyendo y analizando el verso de Shemot, Éxodo 25:2, que dice así: dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Bien, debemos recordar este verso cuando la contribución pedida era para el tabernáculo de Yahweh, y no como los dirigentes actuales piden para su propio beneficio. Además dice de corazón y no obligado como ocurre actualmente. Veamos y confirmemos en las palabras del propio Shaul cómo habla de lo mismo. Leamos ahora 2 de Corintios 9, 6 y 7 y dice así: Este es el punto, el que siembra escasamente también recogerá escasamente. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Bien, entonces, después que Shaul se pasa 2 capítulos de este libro de Corintios, se pasa entonces estos 2 capítulos enteros explicando la donación voluntaria de los macedonios, vienen y sacan estos 2 versos fuera de contexto. No piden estas gentes para donaciones u ofrendas, sino para arrancarle diezmos a los hermanos incautos, y no para los pobres ni las viudas, sino para el bolso del pastor. Bien, vamos a leer ahora Éxodo 25:16, que dice: Dentro del arca pondrás los testimonios cuales yo te daré. De acuerdo con este verso, los testimonios que se guardarían primeramente dentro del arca serían la Torá completa y las 10 palabras o 10 mandamientos. Ahora leamos Shemot, Éxodo 25:17, que dice así: Harás una cubierta de oro puro para el arca, será de 3 3/4 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Bien, esta cubierta, mis amados, es el propiciatorio. En hebreo se dice caporet. La cubierta de oro
de propiciación donde el Cohen Agadol rociaba el asiento 7 veces en el día del Yom Kippur, como reconciliación del pueblo con Yahweh. Bien, vamos a leer para comprobar esto, vamos a leer primeramente Romanos 3:25 y después Hebreos 9:5. Y después veremos el significado de la palabra Kaporet en el diccionario Strong. Bien, Romanos 3:25 dice: Yahweh dio a Yahshua, como Kaporet por los pecados, por medio de la llenura de emuná o fe, con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yahweh, porque en su paciencia Él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Hebreos 9:5 dice: y sobre ella, o sea, sobre la tapa, estaban los querubín representando la Shejiná que cubrían el arca con su sombra, pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle. Bien, estos versos que Shaul nos está diciendo, que tengamos emuná o fe en Yahshua, ya que Él es el único capará o cubierta del arca, y por su sacrificio Él perdonó nuestros pecados cometidos antes de creer en el Mashiach, y que somos justificados. Pero el hecho de que seamos justificados, mis amados, no quiere decir que ya no tengamos más nada que hacer. Por el contrario, después que hemos creído en Yahshua, ahora debemos de ser hacedores de la Torá. Y en el verso de Ibrim o Hebreos, los dos querubín representan su Shejiná o gloria. Bien, vamos a ver ahora el significado de la palabra Kaporet en el diccionario Strong. Y dice así: Kaporet, tapa, usado solo de la cubierta del arca sagrada, o sea, el propiciatorio. Bien, veamos ahora el verso de Shemot 25:18 que dice: harás 2 querubín de oro, hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Estos querubín, mis amados, son la representación de los que guardaban el camino al árbol de la vida en Edén, y previnieron que tanto Adán como Java se acercaron a él. De la misma forma guardaban el árbol de la vida, que era la Torá, y la Torá estaba guardada en el arca. Veamos los siguientes versos en Bereshit o Génesis 3:24, en Shemot o Éxodo 25:19 y en Shemot o Éxodo 25:30. Bien, vamos a empezar con Génesis 3:24, que dice: así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia, y estacionó los querubín con una espalda flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Haz los querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos. Bien, estos 2 querubín también representan lo que eventualmente serían las 2 casas de Israel, Israel Efraín y Israel Yehudá, como veremos más adelante. Bien, ahora leamos el verso de Éxodo 25:30 y dice: sobre la mesa pondrás el pan de la presencia en mi presencia siempre. Este pan consistía en 12 hogazas de la harina más fina, eran delgadas y chatas, y fueron puestas en 2 hileras de 6 sobre la mesa en el lugar Makom Kadosh, delante de Yahweh. Y estas hogazas de pan eran renovadas cada Shabbat. Bien, el número de hogazas representaba las 12 tribus de Israel, las 2 hileras, las futuras 2 casas, y por ponerlas aquí representaba un Israel dedicado como Kadosh a Yahweh, y su aceptación de Yahweh como su Elohim. Bien, ahora leamos, mis amados, los siguientes versos para comprobar esto. Esto se encuentra en Levítico 24:5, Números 4:7 y Salmo 23:5.
Vamos a empezar con el Levítico 4:5, que dice: tomarás harina fina y la usarás para hornear 12 hogazas, y 1 galón por hogaza. En Números 4:7 dice: sobre la mesa del pan de la presencia pondrán una tela azul y pondrán en ella los platos, incienso, sartenes, tazones de ofrenda y jarras. El pan de la presencia permanecerá en la mesa. Y en Salmo 23:5 dice: preparas mesa para mí, aún en la presencia de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite, y tu copa me alegra como el mejor vino. Bien, mis amados, entonces en estos 3 versos se comprueban el verso de Shemot 25:30. Bien, ahora leamos Shemot o Éxodo 25:31. Harás una menorá de oro puro. Tiene que ser hecha labrada a martillo. Su base, astil, tazas, círculo de hojas y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella. Bien, que quede claro, mis amados, que la menorá no es un candelabro para velas. Tenía unas copas para quemar aceite. Muchas versiones tienen la palabra candelabro, pero está mal. Es lámpara de aceite. Las velas se inventaron en Egipto. Bien, ahora vayamos a Shemot 26:34 y 35 y 27:9, donde veremos cómo quedaría dividido el templo que más adelante iba a ser construido por Shlomo o Salomón. Bien, leamos entonces Éxodo 26:34, 35 y Éxodo 27:9. Dice: pondrás la cubierta del arca sobre la arca para el testimonio en el lugar Kadosh Kadoshim. Pondrás la mesa fuera de la cortina y la menorá frente a la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur y la mesa en el lado norte. Aquí está cómo harás el patio para el tabernáculo. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado. Bien, el verso 34 nos dice que el arca quedaría en el lugar llamado Kadosh Kadoshim o Sagrado Sagradísimo, que sería la tercera parte del templo. En el verso 35 nos dice que la mesa quedaría en el segundo lugar llamado Makom Kadosh o lugar sagrado, y obviamente la primer parte sería el patio o atrio del templo que vimos en Shemot 27:9. Bien, ahora vamos a leer el capítulo 27 versos 1 y 2, y dice así: harás el altar de madera de acacia 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Haz cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce. Los cuernos pueden haber sido, mis amados, diseñados no solo por ornamentos, sino para prevenir que los sacrificios se cayeran y para amarrar la víctima antes de ser sacrificada. Lo vimos en el estudio pasado. También la sangre se ponía en los 4 cuernos como prototipo de redención a Israel, que sería disperso a los 4 vientos o 4 esquinas del mundo. Esto, mis amados, lo vamos a comprobar ahorita con el siguiente verso de Mateo 24:31, y dice así: y enviará a sus malachim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos de un extremo al otro lado del cielo. Bien, como vimos, la expresión de los 4 vientos también se relaciona con los 4 cuernos que Yahweh le dijo a Moshe que hiciera para el altar. Bien, ahora vamos a leer Éxodo 27:20, mis amados, y dice: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz,
y para mantener una lámpara encendida continuamente. El verso 21 dice: Aarón y sus hijos la pondrán en el tabernáculo del testimonio, fuera de la cortina al frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Esta será una regulación permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. Bien, estos versos que acabamos de leer, mis amados, nos mencionan con toda claridad que en el lugar siempre debería de haber una lámpara encendida por todas las generaciones. Esto vamos a comprobarlo ahora con Primera de Reyes 11:36, y dice: A su hijo daré las 2 tribus que quedan, así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. Bien, en este verso entonces nos habla de 2 cosas. Primera, David, el rey escogido por Yahweh, siempre tendría una luz encendida en Jerusalén para ser recordado de generación en generación. Y segunda, Yahweh mismo escogió esa ciudad para poner su nombre ahí, Jerusalén, mis amados. Bien, Yahweh también le da instrucciones a Moshe de cómo debía de ser el peto del sumo sacerdote, que en este caso sería su hermano Aarón. Bien, vamos a leer Shemot o Éxodo, capítulo 28, versos del 17 al 21, y dice: Y lo entretejerás con una textura de 4 hileras de piedras. La primer hilera será una cornalina, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera será un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un circón naranja, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Serán montadas en las montaduras de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Serán grabadas con sus nombres, grabadas como un sello, representarán las 12 tribus. Bien, mis amados, entonces el Cohen Agadol tenía las 12 tribus en su corazón bajo la unidad de Yahweh. Y estas 12 tribus son de las que habla el libro de Hitgalut o Revelación. Vamos entonces a leer el libro de Hitgalut o Apocalipsis 21:12. Y dice así: Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Bien, en este verso nos habla de la gran ciudad celestial de Yahweh. En ella están inscritos los nombres de las 12 tribus y también aparecen los nombres de los 12 talmidim de Yahshua. Pues qué curioso, mis amados, que no aparezca el nombre de ninguna iglesia, ¿no crees? Además, desde Bereshit, Génesis, hasta Hitgalut, que es el libro de Revelación, siempre se habla o del pueblo de Israel o de las 12 tribus, nunca se habla de ninguna iglesia. Y ya para ir finalizando este estudio, mis amados, comprobaremos lo siguiente. Leamos nuevamente Apocalipsis 21:12, y dice: Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. En estos 2 versos recordemos que los querubim y las 2 hileras del pan representaban las 2 futuras casas de Israel. Bien, vamos a comprobarlo con los siguientes versos. Primeramente leeremos Yirmeyao Jeremías 31:31, Matillá 26:28 y Matillá 15:24. Bien,
Dice así Jeremías 31:31. Aquí está. Los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Matillá 26:28. Pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Y en Matillá 15:24 dice, Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos 3 versos, mis amados, que acabamos de leer, son contundentes para echar por tierra todas las falsas doctrinas de la tal llamada iglesia, de cualquier denominación. El texto dice claramente, Yahshua fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi amado, si tú estás viendo este video y eres de alguna creencia de estas, bueno, pues te pido, mi amado o mi amada, que escudriñes las escrituras y salgas de esas falsas enseñanzas y vengas a la Torá a conocer la verdad. Y ya para finalizar, mis amados, pues recordemos que el templo, cuando ya fue construido, estaba constituido por 3 partes, que eran el patio, que también era conocido como el camino, el lugar Makom Kadosh, donde estaba la mesa, la menorá y el altar del incienso, y el lugar Kadom Kadoshim, en donde se encontraba el arca del pacto, que contenía el maná o pan del cielo, la vara de Aarón que reverdeció nuevamente y la Torá. Bien, ahora veamos todo esto y empecemos con el maná o pan del cielo. Esto vamos a comprobarlo con Yohanan o Juan 6:51. Juan 6:51, perdón. Y dice así, yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Bien, la vara de Aarón que reverdeció representa la resurrección de Yahshua, y la Torá es la palabra de Yahweh, que es Yahshua mismo. Bien, vamos a verlo esto en Juan 1:1 y Juan 1:14, y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. El verso 14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejiná, la Shejiná del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Y ya por último, mis amados, comprobemos la relación que existe entre el templo y Yahshua. Bien, leamos Juan 14:6, que dice, Yahshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Bien, volvamos a ver cómo se constituía el templo. La primer parte era el patio conocido como el camino, y en el lugar Kadosh Kadoshim estaba el arca que guardaba la Torá, que es la palabra de vida y es la verdad, y nadie llega al Padre sino a través de hacer y guardar lo que dice la Torá. Veamos, mis amados, Salmos 119-142, y dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Bien, mis amados, todo el Salmo 119 habla específicamente de la Torá. Y este verso nos dice claramente que la Torá de Yahweh es la verdad. ¿Y qué dijo Yahshua? Yo soy la verdad, porque Él es la palabra viviente de Yahweh, el árbol de vida. Bien, vamos a ver entonces qué es la vida, y esto lo podemos ver en Yohanan Juan 11:25, y dice, Yahshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida.
todo el que ponga su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Y ya finalizando, terminaremos, mis amados, con estos últimos versos, que son Matityahu 5, 17 y 18, y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a cumplir. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Así es, mis amados. Yahshua cumplió perfectamente con la Torá y no la vino a quitar ni a cumplir a medias. La Torá seguirá vigente hasta los últimos días, tal y como dice el verso 18 que acabamos de leer. El cielo y la tierra no han pasado, mis amados, por lo tanto la Torá, tampoco ha dejado de ser. Todo aquel que diga que ya no estamos bajo la Torá o la mal llamada ley, miente y hace de las palabras de nuestro Mashiach una mentira. Así que, mis amados, cuídense de la levadura de los falsos maestros que enseñan mentira y engaño y construyen sus doctrinas en falsedades y blasfemias. Recuerden el verso de Tehilim o Salmo 119, 142 que ya leímos. Guárdenlo en su corazón, mis amados, medítenlo de día y de noche, escudriñen las escrituras. Bien, mis amados, pues si Yahweh lo permite, la próxima semana pues estaremos subiendo el video titulado los pastores son levitas para pedir el diezmo. Bien, mis amados, pues con esto yo me despido y pido a mi Abba Yahweh que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bara sasson vesimcha.